Ok, hermanitos, buen día para todos. Dios me los bendiga grandemente. Es un gusto acompañarlos de nuevo en esta reunión para la presentación de la palabra de Dios, queridos hermanos. Esta mañana vamos a estar hablando de un tema muy importante y este tema es algo que en la vida cotidiana uno utiliza. Preguntas, a veces preguntas clave. Hay preguntas que son a veces preguntas difíciles, preguntas que son embarazosas o difíciles de contestar o que más bien uno pudiera decir, ¿usted por qué pregunta eso? Cosas así. Pero la Biblia también usa esta forma de, de hablar. El Señor Jesús usó esta forma de hablar. En el Antiguo Testamento tenemos esta forma de hablar. Las preguntas. Preguntas son importantes. A veces para darnos cuenta de algo, simplemente tenemos que preguntar, ¿dónde queda tal o cual lugar? ¿A qué hora es tal o cual cosa? Y las preguntas nos ayudan a resolver diferentes faltas de entendimiento que tengamos o de conocimiento, o nos ayudan a resolver lo que necesitemos resolver. ¿Qué tengo que hacer para sacar una visa, para sacar un pasaporte? ¿Qué tengo que hacer para ir a tal o cual lugar? ¿Cuánto dinero necesito? Son preguntas que usamos cotidianamente. En la Biblia hay preguntas. En el libro de Génesis, capítulo 3, encontramos a Adán y a Eva que han pecado contra Dios. En el libro de Génesis capítulo 3, versículo 8 en adelante dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Noten que ahí está la pregunta en el versículo 9. ¿Dónde estás tú? Es una buena pregunta. Y es una pregunta que tenemos aquí de Dios para Adán y para Eva. ¿Dónde estás tú? Era común para ellos que Dios viniera al Edén, al huerto, y conversar con Dios y hablar con Dios, pero Dios está notando aquí que hay algo que no está correcto. ¿Dónde están ellos? ¿Por qué al escuchar la voz de Dios en el huerto, ellos se esconden? ¿Por qué están entre los árboles? Nosotros tal vez hemos vivido cierto tipo de situación así, cuando uno prefiere esconderse de alguien para que no le vean o para que no le pregunten, tal vez por alguna razón. Aquí acaba de pasar algo muy grave en la vida de Adán y de Eva, y ellos se esconden de la presencia del Señor. Pero Dios tiene una pregunta. Dios utiliza aquí una pregunta para ellos. ¿Dónde estás tú? Y esta pregunta que está aquí en las escrituras, hoy la podemos traer y usarla para nosotros. ¿Dónde está usted hoy? ¿Dónde está usted hoy, por ejemplo, en términos espirituales? ¿En qué lugar se encuentra usted ahora? Allá Dios le está preguntando a Adán, ¿en dónde estás? Estás en el huerto, pero ¿en qué parte del huerto estás? Está hablando de un punto geográfico, porque no está a la vista. ¿Por qué no estás a la vista? Si siempre hemos estado aquí, nos hemos encontrado para conversar. Aquí ahora, ¿dónde estás tú? Geográficamente tenemos una respuesta para eso. Estamos en Colombia, estamos en Venezuela, estamos en Panamá, estamos en una ciudad, un pueblo, un cantón, un lugar de nuestros países. Y espiritualmente, ¿pudiéramos pensar en esa pregunta de forma espiritual? Claro que sí. Espiritualmente, ¿dónde estamos? Recuerden que en la Biblia se habla de dos reinos, un reino espiritual y un reino de las tinieblas, un reino donde gobierna el enemigo, Satanás. ¿Dónde estás tú? Las personas pueden estar en uno de esos dos reinos, digámoslo así. Usted y yo estamos en uno de esos dos reinos. ¿Dónde estás tú? ¿En el reino de los cielos o en el reino de las tinieblas, en el reino de Satanás? Es una buena pregunta. Y Dios nos hace esa pregunta y nosotros necesitamos venir a la Biblia para saber en dónde estamos. Por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 19, el Nuevo Testamento. En Juan, capítulo 3, versículo 19, el Señor le dice a estas personas, les dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. ¿Qué amaron más los hombres? Las tinieblas. Entonces, ¿en dónde están? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde están las personas? ¿Dónde estamos nosotros? En este caso, Jesús dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y eso lo vemos en todos nuestros países, en nuestra familia, en todos los lugares. A veces estamos nosotros rogando y suplicando por un familiar que venga al Señor, que haga la voluntad del Señor. Y lo que nos damos cuenta es que Él no quiere venir al Señor. ¿Y cuál es, qué podemos decir? ¿A quién ama más Él? ¿Qué cosa ama más Él? ¿En dónde? ¿En qué lugar quiere estar? En las tinieblas. Quiere vivir en las tinieblas. ¿Dónde estás tú? En tinieblas, y en las tinieblas te quieres quedar. Incluso muchas personas dicen, y aquí mismo el Señor Jesucristo lo explica diciendo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El versículo 20, Juan 3:20. Tenemos aquí un sitio en donde las personas pueden estar, un sitio en donde muchas veces las personas escogen estar. Adán escogió esconderse. Adán pudo haber incluso llamado a Dios, Señor, he pecado, mira, a Eva me dio de este fruto, o incluso antes de comer, no sé, haber llamado a Dios y mira lo que está pasando aquí, Señor, ven pronto, porque aquí hay una serpiente que está tentando a mi mujer. O después de lo que pasó, hubiera podido también llamar a Dios, pero más bien él se escondió. No tiene el problema que tenemos allí. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros con nuestra vida? ¿En dónde estamos? Porque tenemos la luz y las tinieblas, entonces es posible estar en uno de esos dos lugares. Y es seguro que estamos en uno de los dos, las tinieblas o la luz. Entonces aquí tenemos a hombres en las tinieblas, pero también uno puede estar bajo la potestad o el dominio del enemigo, de Satanás. Imagínense lo terrible que es eso. Noten lo que dice el libro de Hechos. Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, versículo 18. Hechos 26, 18, hermanitos. Busque conmigo en el Nuevo Testamento, Hechos 26, 18. Noten lo que dice acá. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Si notan la frase, de la potestad de Satanás. ¿Dónde estás tú? Cantidades de seres humanos están bajo la potestad o el poder de Satanás, bajo el dominio de Satanás. ¿Dónde estás tú? Puede nuestro Dios preguntarnos a usted y a mí, a todos nosotros los seres humanos. ¿Dónde estás hoy? Dónde está tu alma? ¿Dónde está tu espíritu? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mente? Y aquí hay una respuesta. Bajo la potestad del enemigo. Noten lo que dice también el libro de Efesios capítulo 2. Es el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si notan eso, ¿dónde estás tú? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de las tinieblas, es decir, bajo la potestad o el dominio del enemigo, de Satanás, es posible estar allí. Pudiéramos incluso pensar, ¿bajo qué potestad quedó Adán y Eva el día que pecaron contra Dios? Ciertamente se alejaron de Dios y el pecado se puso en medio, pero también ciertamente se acercaron a Satanás y quedaron presos o cautivos bajo el dominio del enemigo. Porque el pecado es un lazo que ata al enemigo. ¿Recuerdan que el Señor en una ocasión dijo que el que practica el pecado es de quién? El que practica el pecado es del diablo. Una buena pregunta también pudiéramos hacer es ¿con quién estás? ¿A quién sirves? ¿A quién sigues? ¿Bajo qué potestad estás viviendo?
Es posible que uno o cualquier persona o las personas en el mundo y el mundo entero está bajo la potestad del enemigo. ¿Dónde estás? Es una gran pregunta para que usted analice hoy, porque es posible estar en el reino de las tinieblas y uno tal vez cree que no, pero allí está. Es posible estar bajo la potestad de Satanás y no bajo la potestad de Dios. Por eso tenemos que ser cristianos decididos por hacer la voluntad de Dios. Gente que nace de nuevo, gente que se bautiza, gente que se arrepiente y que con el poder de Dios sale de las tinieblas, de la potestad del enemigo para venir a Dios. También otra pregunta es, ¿estás en Cristo o no? En el libro de Segunda de Juan, capítulo 1, es un solo capítulo. Segunda de Juan, versículo 9. Segunda de Juan, versículo 9, queridos hermanos. Dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Es segunda de Juan, versículo 9. Segunda de Juan, versículo 9. No el Evangelio, sino la carta. Más para la última parte del Nuevo Testamento. Noten aquí lo que pasa aquí. Uno puede estar sin Cristo, fuera de Cristo. ¿Por qué? Porque no persevera en la doctrina de Cristo, sino que persevera en doctrinas de hombres. Y aquí aún nosotros como cristianos, como la iglesia de Cristo, debemos tener mucho cuidado de seguir el patrón del Nuevo Testamento, porque esta pregunta puede ser hecha para usted. ¿Usted está en Cristo? ¿Y cómo sé? Todo aquel que persevera en la doctrina de Cristo está en Cristo, permanece en Cristo. Aquel que no lo hace, puede que se llame cristiano, puede llamarse incluso iglesia de Cristo, pero si no practica la voluntad del Padre, no está en Cristo, no está en Dios, no tiene a Dios. Noten el libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 2. Libro de Efesios, capítulo 2, hermanitos. En este libro también la palabra de Dios enseña lo siguiente. Libro de Efesios, capítulo 2. Miren el versículo 12. En aquel tiempo, antes de venir a Cristo, pero noten lo que ocurre aquí. Esto es bastante fuerte aquí porque hay condiciones en las que uno puede estar, espiritualmente hablando. Dice, en aquel tiempo, es Efesios en el Nuevo Testamento, Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí hay 5 cosas. Primera, es Efesios 2:5. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Si notan que es posible estar sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Dónde estás tú? ¿Con quién estás tú? ¿Estás en Cristo o no estás en Cristo? Una buena pregunta para que usted se aplique a sí mismo, para que usted la vea, la lea, la medite en ella. No sé, como cuando a veces en la escuela estudiando a uno le hacen una pregunta y uno tiene que pensar bastante en ella para resolverla correctamente, para dar una respuesta al profesor. Aquí necesitamos pensar en estas preguntas. ¿Dónde estás tú? ¿En tinieblas o en luz? ¿Dónde estás tú? ¿Bajo qué autoridad? ¿La de Dios o la de Satanás? ¿Con quién estás tú? ¿Con Cristo o sin Cristo? ¿Dónde estás tú? ¿En qué camino andas? ¿Por qué camino vas? ¿Por el camino ancho o por el camino estrecho? En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 13. Libro de Mateo, capítulo 7, versículo 13. El Señor Jesús dijo así. Libro de Mateo, capítulo 7, versículo 13, queridos hermanos. Libro de Mateo, capítulo 7, versículo 13. Miren esto. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella.
porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué camino vas tú? ¿Por qué camino estamos caminando nosotros? ¿Por el camino estrecho que lleva a la vida? Es decir, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos viviendo conforme el mundo? Eso se puede responder. Yo puedo darme cuenta por qué camino estoy andando, porque puedo preguntarme también qué clase de cosas estoy practicando en mi vida y puedo darme cuenta, ok, yo ando por el camino ancho o yo ando por el camino angosto. Por ejemplo, en la vida de los creyentes, hay muchos tipos de creyentes, pudiéramos decir, pero ¿en qué estamos creyendo? Preguntas también nos ayudarían a responder. ¿Qué estamos creyendo? ¿Estamos escuchando la voluntad de Dios o la de los hombres? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o la mía, o la tuya, o la de un predicador, o la de un evangelista? ¿Nos estamos dejando guiar por la palabra del Señor o por mandamientos de hombres? Son preguntas que nos pueden ayudar a resolver la respuesta. ¿Por qué camino estoy andando? ¿Por el camino ancho? ¿Por el camino angosto? ¿Estoy haciendo mi voluntad? Es una buena pregunta. ¿Estoy haciendo mi voluntad o estoy haciendo la voluntad del Señor? Eso me ayudaría a decir, bueno, yo voy por el camino estrecho o yo voy por el camino ancho que lleva a la perdición. Entonces, ¿por qué camino vas? Puedes preguntarte a ti mismo. Esta misma semana que acabamos de pasar nos puede decir, ¿cómo vivimos esta semana? Esta semana nos puede dar la respuesta de por qué camino estamos yendo nosotros. ¿Qué es primero? ¿El reino de los cielos o las cosas del mundo? Entonces, ¿dónde estamos? ¿En el camino ancho? ¿En el camino angosto? ¿Dónde está usted? ¿Dónde estás tú? Le dijo Dios a Adán. ¿En las tinieblas, en la luz, bajo la potestad de Satanás, con Dios, con Cristo, por el camino ancho, por el camino estrecho? ¿En dónde estás tú? Necesitamos, queridos hermanos, necesitamos estar con Dios, necesitamos estar en Cristo y necesitamos caminar por el camino angosto que lleva a la vida eterna, queridos hermanos. Entonces, esta pregunta es bien interesante. ¿Dónde estás tú? Y ya hemos hablado de ciertas posibilidades, de ciertas respuestas que pueden ser la posibilidad, una posible respuesta para esa pregunta. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Escondido? ¿Escondido de Dios? Como estaba Adán en el Edén, en las tinieblas. ¿Con quién estás tú? ¿Bajo la potestad de Dios o la de Satanás? ¿Con Dios, con Cristo o sin Dios y sin Cristo? ¿Por el camino ancho o por el camino estrecho? ¿Dónde estás tú? Es una buena pregunta para usted y para mí. Hay otra pregunta en sentido general que podemos hacer en la vida y es la siguiente. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Otra pregunta bien importante. ¿A quién iremos? Pedro respondió en un momento, en una circunstancia en la que esta pregunta surgió. Y en el libro de Juan, capítulo 6, versículos 66 al 68, cuando muchos de los discípulos del Señor volvieron atrás y ya no querían andar con el Señor, entonces el Señor le dijo a los discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿Qué respondió Pedro? Creo que Pedro respondió por él, por los discípulos, pero también por todos aquellos que hemos llegado a entender que solamente el Señor Jesús tiene palabras de vida eterna, queridos hermanos. Y aquí la pregunta es bien interesante porque la pregunta es, ¿ustedes también quieren irse? Les dice el Señor a ellos. Ya muchos lo habían dejado al Señor Jesucristo y ahora los discípulos están allí. ¿Y qué quiere hacer usted? Por ejemplo, usted hoy día, ¿usted también quiere irse?
está enfrentando la tentación de irse, de dejar al Señor. Es una tentación que suele ocurrir con mucha frecuencia en la vida de los creyentes, tal vez por problemas y circunstancias, a veces incluso en la congregación o con algún hermano o en la vida misma de uno. Y uno a veces tiene la tentación o puede el maligno traerle la tentación a uno. Bueno, pero tú no sirves para ser cristiano. Mira cómo eres de malo, mira esto, mira aquello, mira lo otro. Y está la tentación, pero ¿cuál sería la respuesta? ¿A dónde me voy? ¿A quién voy? Señor, ¿a quién iremos? Tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Si tengo problemas, si tengo circunstancias, si tengo esto o aquello, lo que sea, ¿quién puede ayudarme? Solamente el Señor Jesucristo puede ayudar. No solamente Dios puede solucionar los problemas que tengamos, por más grandes que ellos sean. Ok, ¿a quién iremos? ¿Quién tiene palabras de vida eterna? Una buena pregunta. ¿Quién tiene palabras de vida eterna? El Señor Jesús. ¿Quién necesita palabras de vida eterna? Tú y yo. Entonces, ¿a quién iremos? ¿A dónde nos podemos voltear? ¿A quién podemos ir? ¿A un líder, a un presidente, a una persona importante del mundo? A ninguno de ellos tiene la solución. El mundo ofrece diferentes opciones: la fama, el poder, los placeres. Cree lo que quieras, vive como quieras, pero ¿quién tiene palabras de vida eterna? El mundo no, solamente nuestro Señor Jesucristo. El mundo te ofrece cuentos, ideologías, conceptos, filosofías huecas, por cierto. ¿Pero son eso palabras de vida eterna para su alma? No lo son. ¿Quién es el único que ofrece palabras de vida eterna? El Señor Jesucristo. Juan 6, 66 a 68, ya lo mencioné, tal vez ya lo escribieron. Las religiones de los hombres ofrecen todo tipo de engaños, todo tipo de mentiras, todo tipo de falsas ideas. ¿Qué ofrece el Señor Jesús? Palabras de vida eterna. Y tal vez en ocasiones uno piense y diga, bueno, las palabras del Señor Jesús son duras, las palabras del Señor Jesús son fuertes. Pero ¿cómo son las palabras del Señor Jesús, hermanos? Palabras de vida eterna. Por más duras que ellas sean, son las palabras de vida eterna. Esos son las palabras de Jesús. Entonces, ¿a quién iremos? ¿Al mundo? ¿Qué te ofrece el mundo? ¿Qué te traerá el mundo? ¿A los placeres, a los vicios, a las falsas doctrinas? ¿Qué resultará? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice el Señor. Así que ese camino no sirve. Ese camino es de muerte, ese camino es puerta ancha. ¿A dónde iremos? ¿A las religiones tradicionales que hemos tenido por siglos, por años en el mundo? No son lo que Dios quiere que vivamos como religión, no son lo que Dios quiere que practiquemos como religión. Por ejemplo, el Señor dijo en Mateo 15, 8 y 9, Mateo 15, 8 y 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué clase de doctrina vamos a practicar entonces? Una buena pregunta. La doctrina de Cristo, la palabra de Cristo, eso vamos a practicar. El catolicismo y el protestantismo tienen para el hombre todo tipo de credos y doctrinas, pero no son palabras de vida, son mandamientos de hombres que se apartan, que son apostasía. Por eso todo eso hay que rechazarlo. Tenemos que decir como Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús ofrece palabras de vida eterna. Jesús ofrece en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Jesús ofrece descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿A quién iremos? A Jesús. ¿Por qué a Jesús? Porque Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿A quién va a ir usted? A Jesús es la respuesta. Jesús ofrece la verdad.
En el mundo hay muchas mentiras, pero ¿a quién iremos? Al que tiene y es la verdad. Juan 14:6. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿A quién iremos? Al que ofrece descanso, al que tiene palabras de vida eterna, al que es, él mismo es la verdad. Jesús nunca te va a engañar. Por eso, por ejemplo, si Jesús me dice a mí que estoy mal en mi matrimonio, porque no respeto, porque no me he casado, por alguna razón, tengo que escuchar las palabras de Jesús, porque la palabra de Jesús es palabra de vida eterna. Es la verdad que necesito conocer y practicar para agradar a mi Dios. La palabra del mundo puede ser, no importa, no te cases, vive así, vive con este, vive con esta, vive con aquel, vive con el otro, no importa cómo vivas. Pero esas son las palabras del diablo para muerte eterna. Las palabras de Jesús es, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Esas son las palabras de vida eterna tocante a ese tema. ¿A quién iremos? Al que puede dar salvación. Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9. ¿A quién iremos? Es la pregunta. ¿A quién iremos? Hebreos 5, 8 y 9. Dice la Biblia que el Señor en lo que padeció aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí están las palabras de vida eterna. Autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Qué debo ser yo? Un hombre obediente al Señor Jesús. ¿Qué debe ser usted? Un hombre, una mujer obediente al Señor Jesús. Dos preguntas en este día. ¿Dónde estás tú? Opciones. Escondido, en las tinieblas o en la luz, pudiera ser. Bajo la potestad de Satanás o la potestad de Dios también. Con Dios, con Cristo o sin Dios y sin Cristo. Por el camino ancho, por el camino angosto. ¿Por cuál va usted? Puede mirar las preguntas. ¿Y a quién iremos? ¿Al mundo? ¿A los hombres? ¿Al poder político? ¿Al poder militar? ¿A la sabiduría terrenal? ¿A las filosofías terrenales? ¿A quién iremos? Jesús es el único que tiene palabras de vida eterna. Jesús es el único que ofrece esas palabras para usted en todas las facetas de la vida. Jesús ofrece descanso, la verdad y salvación eterna. ¿A quién iremos, hermanos queridos? ¿Dónde estás y a quién iremos? Si Dios permite, la próxima semana veremos más acerca de estas grandes preguntas acerca de la palabra de Dios para la vida de nosotros. Dios me los bendiga, queridos hermanos. Un buen día para ustedes. Dios los guarde allí en Venezuela.